Bueno, y como les contábamos, ya estamos con nuestro invitado del día, que es el decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, don Pablo Bader, que se dice así. Buen día. Bader, Bader. sí, sí. Gracias por venir. En estos últimos días estuvimos hablando específicamente de las residencias, obviamente por lo que fue a nivel nacional las modificaciones y la problemática que viene habiendo en relación a Garrahan y el resto de los hospitales, y también comentamos la buena noticia que ustedes compartieron a nivel local, y bueno, nos parecía una excusa también para ampliar un poco sobre el trabajo del departamento que se viene haciendo desde una perspectiva también donde otra de las problemáticas era la formación de profesionales de la salud, que desde la pandemia hasta acá, pero incluso creo que de antes, es también una problemática, ¿no? De qué disciplinas se eligen, cuáles son aquellas más críticas a futuro respecto de que haya los y las profesionales suficientes para poder brindar ese servicio. Así que nuevamente gracias por venir y contanos un poco en qué situación está hoy el departamento, qué carreras brinda y demás. El Departamento de Ciencias de la Salud es un departamento que está continuamente en crecimiento. Nosotros hoy tenemos más de 6.000 estudiantes regulares de carreras de grado. Somos el departamento más grande de estudiantes de la universidad. Tenemos la carrera de Medicina, licenciatura en Obstetricia, licenciatura en Enfermería y Acompañamiento Terapéutico, que es una tecnicatura. Pero también tenemos carreras de posgrado, que es la especialidad en Educación para Profesionales de la Salud, la maestría en Salud Colectiva. Ahora tenemos acreditada por CONEAU, que fue una de las novedades de las últimas semanas, la especialidad universitaria en Medicina General y Familiar. Y creamos y estamos en proceso de acreditación del doctorado en Ciencias de la Salud. Y ahí en alumnos me decías que también con muy buenas perspectivas de crecimiento también. Sí, nosotros hace 15 años teníamos 400, 500 estudiantes, pasamos ahora a tener 6.900 estudiantes regulares y con una proyección en ir incorporando, porque nuestras carreras son carreras atractivas para una población importante, son carreras con buena salida laboral. La tecnicatura en acompañamiento terapéutico tiene un título en 3 años, enfermería tiene un título intermedio que también tiene mucha demanda, así que son carreras que son muy solicitadas. Uh-huh. Y del número de ingresantes, por ejemplo, hasta quienes se reciben, más o menos por año, ¿cuántos profesionales se van sumando? Eso depende de distintas carreras. Medicina tiene una particularidad, el 50% o menos a nivel nacional que ingresa en las carreras egresa. En algunas universidades, las más grandes y las más viejas del país, no egresa más del 25%. En nuestro caso egresa el 98% en la duración teórica de la carrera. En muchos lugares, en muchas universidades, la carrera es de 6 años, pero tiene una duración promedio de 9 a 10 años. En nuestro caso, la carrera dura 6 años y la duración real es 6.15 años. Así ¿Y hay alguna explicación, digamos? Nuestra carrera, sí, tiene un modelo pedagógico innovado, tiene un cupo de ingreso explícito en el primer momento, que requiere de un estudiantado que ya tenga un proceso de maduración previo. Tenemos instancias que integran la evaluación al cursado, entonces el estudiantado tiene que estudiar todos los días. Si alguien tiene algún tropiezo, tenemos sistema de remediación para evitar que se caigan. Y situaciones particulares, una carrera donde tiene muchísima carga horaria, y es una carrera muy costosa. Pero después, nuestra tecnicatura en acompañamiento terapéutico es una carrera que para mí es una de las más exitosas de la universidad. Por un lado, porque es una carrera que se ha abierto a la universidad a una población de personas que jamás hubiese pensado estudiar una carrera en la universidad. Algunos tenían formación empírica en esta tecnicatura, y es una carrera que no tiene un nivelador inicial y que nivela durante la carrera, y que ya tenemos más de 600 títulos entregados. Y la licenciatura en enfermería es una carrera que tiene mayor desgranamiento, pero ahí se da una situación que nos excede como carrera, que es quienes tienen el título intermedio empiezan a trabajar en jornadas con turnos rotativos. En nuestro ciclo de licenciatura, que es el 4º y el 5º año, hemos estado haciendo estudios donde muestran que es una de las carreras que tiene población con mayor población con personas a cargo, con carga horaria laboral de más de 36 horas, con turnos rotativos. Entonces ahí es como se inserta la carrera en gente que ya está inserta en el ámbito del trabajo. Ahí hicimos modificaciones del plan de estudio, que en 4º y 5º año se trabaje todas las ventajas que da la no presencialidad y la actividad sincrónica, cosa que sea más accesible y más adecuable, más adaptable para las personas que trabajan en distintos horarios y que puedan hacer el ciclo de licenciatura, porque enfermería es una carrera que hoy demanda que, como profesión, que haya más gente que tenga título de licenciatura y no tanta gente que tenga el título de 3 años, y menos aún el auxiliar de enfermería, que es una formación de 1 año, que lamentablemente sigue siendo algo que
que cubre distintos espacios y bueno, la idea es llevar todo hacia la licenciatura. ¿Y tienen algún registro respecto de esas personas que se forman, que egresan, si se suman a el sistema de salud local, digamos, cómo es su trayectoria a partir de ahí? Sí, las distintas carreras tienen distintas lógicas. Medicina es una carrera que tiene una migración particular en el sistema de residencias. El sistema de residencias es un sistema bastante complejo. Hay estudiantes nuestros que egresan y se van a residencias a distintos lugares del país. Luego de esa formación, por ahí algunos vuelven, otros no. Lo que estamos viendo a nivel medicina, nosotros tenemos egresados desde el año 2010. Hasta esa época era la UBA y La Plata, la mayoría de los profesionales eran de esas universidades. Hoy sigue siendo la matrícula activa de médicas y médicos en el distrito 10 de que es Bahía Blanca y la zona. Sigue siendo La Plata la carrera que más matrícula aporta. Después empieza a estar la UNS, pero bueno, cuando uno mira de 1960 ahora, hay gente que... Si vemos la población joven, más de la mitad, la gran mayoría son de la UNS. Si vemos la población total de médicas y médicos, todavía estamos incidiendo de a poco. Claro. Bueno, respecto de las residencias, por un lado, en lo que hace a las modificaciones a nivel nacional, ustedes incluso publicaron un comunicado dando cuenta de la preocupación en lo que calificaron como un retroceso de ese sistema. Te pregunto por qué. Entiendo que ahí hay diferencias, digamos, respecto de lo que son las residencias a nivel local, ¿no? Digamos, la afectación o no de lo que así se anunció. Así que en principio lo nacional y después, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué condiciones están aquí en Bahía? Bien, el sistema de residencias es un sistema, como muchas cuestiones en Argentina, con cierta fragmentación entre un sistema que tiene aportes de organización a nivel nacional, a niveles provinciales, a nivel municipal, también hay residencias privadas. La verdad que es un sistema, refleja bastante la característica del sistema de salud, que es tan fragmentado y multisectorial, que eso cuesta llevar a soluciones de fondo. Pero lo que sí hay una enorme preocupación en cuanto al sistema de residencias, que lo estamos viendo hace más de una década, que es que empieza a haber cada vez menos selección de las residencias que el país más necesita. Ajá. Entonces nos estamos quedando sin gente que quiera hacer clínica, pediatría, medicina familiar y general, emergentología, terapia intensiva, neonatología, psiquiatría. Son especialidades que empiezan a tener menos atractivo para las nuevas cortes de egresados. Por otro lado, hay una tendencia de que la gente se está concentrando en residencias en grandes ciudades del país que concentran más PBI. Entonces, si uno ve la cantidad de médicas y médicos en Argentina y comparado por 1.000 habitantes, estamos como cualquier país de Europa. Ahora uno ve que hay 20 veces más densidad de médicos en Capital que en Santiago del Estero. Claro. Y que hay especialidades sobreocupadas y hay especialidades subocupadas. En ese contexto, tal vez el problema de pediatría empezó a pasar en las residencias más periféricas a las grandes ciudades hace varios años. Hace 3 o 4 años empezó a hacer el alerta en el Hospital Ludovica, que es el referente en pediatría de la provincia de Buenos Aires, y ahora estamos viendo el Garrahan. Estamos viendo que se derrite la punta del iceberg. El tema es que quedó abajo. Y esto pasa porque las residencias tienen un sistema de formación que no es muy distinto a un sistema vertical como puede ser un sistema de una organización militar. Y tenía una reglamentación que era de 1979. Que tiene un montón de particularidades que hacía que sea un trabajo cada día con condiciones menos aceptables. Tarde, pero al final se generaron cambios en las normativas de residencias a nivel nacional y a nivel provincial para que las residencias sean más atractivas. Uno de los aspectos que se cuestionaba era por qué es posible hacer guardias de 24 horas cuando hay muchas evidencias que demuestran que estar 24 horas sin dormir es lo mismo que estar con 1.5% de alcohol en sangre. Ajá. Para la toma de decisiones, para lo que es el desgaste, el descanso posguardia. Bueno, los reglamentos se modificaron, a nivel provincial hay muchas modificaciones hoy vigentes que lo hacen un trabajo, una formación en trabajo más aceptable, pero a nivel nacional una de las cuestiones que se modificó es que se derogaron las resoluciones que prohibían las guardias de 24 horas. Y ahora la nueva normativa dice que las guardias pueden ser hasta 24 horas. ¿Y eso desde una perspectiva económica? La verdad, es difícil entender desde qué perspectiva se plantea eso. Uno puede tener distintas hipótesis, y yo incluso planteo que hasta puede ser para que el sistema sea menos atractivo.
Ajá. Pero en realidad es, en vez de tener una guardia de 24, puedes tener 2 de 12, tener O sea, en función de vaciar el sistema de salud público. Yo creo que el contexto da para interpretarlo de esa manera. Porque aparte, veníamos con un conflicto con el Garrahan, ya en la opinión pública estaba el tema en todos lados. Estuvo el examen nacional de residencias, donde residencias de distinto nivel, nacional, provinciales, rinden un examen único, rinden alrededor de 13.000 profesionales recientemente graduados y graduadas, y en menos de 24 horas después de que se rinde el examen, que todavía no están los órdenes de mérito, que van a determinar que cada persona elija dónde va a ir y dónde se va a quedar en los próximos 4 años, y tal vez dónde termine ejerciendo su práctica profesional, si el sistema de residencia lo absorbe como trabajador, sale esta norma que cambia las reglas del juego o las condiciones o los factores que hacen que una persona decida. Claro. Entonces digo, ¿quién va a querer ir al Garrahan hoy? No sé, veremos qué pasa con las adjudicaciones, pero tener residentes del Garrahan en los medios públicos recibiendo el hostigamiento de funcionarios de máximo nivel al nivel del gobierno nacional. Que se cuestione qué están haciendo, que ahora el salario pasa a ser un estipendo, una beca, que no tiene los beneficios que tiene tener una relación de dependencia, sumado a esta tendencia que ya graduados y graduadas elegían otro tipo de especializaciones. Bueno, yo me animo a especular de que podemos tener un escenario bastante ominoso en lo cual un porcentaje de residencias en el Garrahan dejen de ser atractivas. Perdón, sí. Sí, no, respecto a la elección de las especialidades, porque vos ahí planteás que ya directamente hay algunas que no se eligen, no es que se eligen y después por ahí se van a trabajar a privados en vez de quedarse en el sistema público. Directamente la gente ya no está estudiando determinadas especialidades. Es así, la tendencia es que hay algunas especialidades que empiezan a ser menos demandadas. Hemos hecho proyecciones con series temporales que plantean que si tenemos la tendencia que tenemos hoy, para el 2035 no tendríamos nadie haciendo pediatría o clínica. Todo eso es muy dinámico porque no podemos decir cómo va a ser nuestro país dentro de un año. Entonces son tendencias numéricas, ¿no? Pero realmente sí, esa es una de las preocupaciones. Hay una tendencia a la subespecialización, pero también hay otro fenómeno que quienes hacen estas especialidades en algunos sectores del sistema de salud no se los engloba, no se los contiene en la función esencial que tiene esa especialidad. Entonces vemos gente que hace especialidades básicas, pero que después termina ejerciendo una subespecialidad. Entonces vemos a alguien que se formó en una residencia de medicina general, que el sistema de salud no le dio un cargo full time, que pueda vivir de lo que se formó, que es para trabajar en el primer nivel de atención, con una actividad centrada en la comunidad. Y esa persona después hace una capacitación en endocrinología y si viene médico o médico general, termina siendo una subespecialidad o una segunda especialidad. Entonces empiezan a dar tensiones en ese sentido. Pensando también en esta línea, hubo algunas medidas previas, por ejemplo, de facilitar la posibilidad de trabajar en el exterior, validando títulos y demás. ¿Eso interfiere o hay algún dato respecto de qué cantidad, así como pasa en las universidades con docentes que terminan buscando alguna alternativa económica mejor para poder sobrevivir, se ve también en el personal de medicina? Sí, hay una tendencia a pensar en la posibilidad de irse al exterior. Eso es una tendencia que la vimos en encuestas a graduados de todas las universidades del país. En nuestro caso, esa posibilidad era una posibilidad, generaban el trámite de validación de título, pero no se iba. No, el año pasado tuvimos un salto de la expectativa, del sueño a la realidad, y hubo mucha gente que decidió irse fuera del país. Que eso es una cuestión que se da por ciclos en Argentina, con muchas carreras. Pero bueno, estamos en una época donde la formación profesional termina teniendo más reconocimiento en otros países que en el nuestro. Lo que trascendió en enero a mí me llamó la atención porque en realidad la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, que es la que evalúa la calidad de las universidades y acredita las carreras, fue acreditada a nivel internacional. O sea que la que estaba evaluada era la CONEAU a nivel internacional, con la acreditación de medicina. Al recibir la CONEAU una buena evaluación a nivel internacional, el mundo internacional que está interesado en recibir inmigración de profesionales, digamos, Claro. a nosotros no nos interesaría tanto el proceso. Termina diciendo, bueno, si la CONEAU tiene esta validez, la carrera que acredite CONEAU para nosotros tiene esta validez. Lo cual es una muy buena noticia ¿para quiénes? Para Estados Unidos, claro. para España. Para nosotros no era una cuestión. Sí, CONEAU tiene otra jerarquía, pero lo que trascendió en los medios en enero
parecía que todos estábamos festejando que un graduado nuestro tenía menos trabas para irse al exterior. Y la verdad que no era el foco. Y así se publicó desde el Ejecutivo Nacional. Claro. Y después hubo que hacer una serie de aclaraciones. Y tiene que ver con el reconocimiento del título para distintas cuestiones, pero cada país para el ejercicio profesional de la medicina tiene otro tipo de regulaciones. No es que el título se convalida y ya está. Claro, pero en concreto, digamos, vos tenés un montón de años invertidos en la formación de profesionales que se encuentran con estas condiciones que vos estás describiendo en cuanto a puestos inexistentes o poco atractivos, y esta posibilidad también, la facilidad para, en todo caso, buscar el rumbo en algún otro lugar, ¿no? Sí, la migración en medicina de profesionales se da a nivel mundial. En algún momento Haití, el 80% de los profesionales que formaba uno de los países más pobres de Latinoamérica, el 80% se iban a trabajar a Estados Unidos. Entonces el país más pobre terminaba financiando la formación médica del país más rico. Están escuchando al decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, Pablo Bader, que esta semana también compartían que se había reconocido la carrera de especialidad en Medicina General y Familiar de la universidad, lo cual habilita justamente a que estas residencias sean como una especialización universitaria. ¿Qué significa eso? Sí. Hay, dentro de este marco de preocupación con la formación, la provincia de Buenos Aires generó un programa que es Más Salud, Más Cuidados, en el cual se intenta priorizar estas especialidades básicas y prioritarias. Una de las cuestiones que genera es una garantía de continuidad laboral, un sueldo diferenciado para estas residencias, que tengan guardias, se pagan de otra manera. También una compatibilidad con un cargo docente simple a nivel universitario, que no sea una dedicación full time tan exclusiva, y el financiamiento de la formación universitaria. Digamos, la provincia de Buenos Aires termina siendo quien financia que se pueda integrar la especialidad universitaria a las residencias. Es una cuestión bastante compleja porque las residencias tienen un marco regulatorio a nivel asistencial, dentro de lo que es el Ministerio de Salud de la provincia, y las carreras universitarias tienen otro marco de control y de acreditación. Para nosotros, una especialidad de 6.000 horas, como es la nuestra, tiene el mismo proceso de acreditación que una especialidad de 300 horas. Pero bueno, es mucho más difícil el proceso de acreditación y reconocimiento. Así que haber acreditado la primera especialidad universitaria en medicina en nuestra universidad, para nosotros es un puntapié muy, muy trascendental. Y ahora el gran desafío es integrar la lógica de la formación universitaria a la formación en servicio, que tienen lógicas diferentes. Entonces, ¿qué le vamos a aportar a la residencia? Mayor calidad académica, mayor jerarquía. También el sistema de residencia nos aporta a nosotros el ámbito de práctica, que de otra manera nosotros no podríamos sostener como universidad. Entonces, bueno, de alguna forma esto se tiene que amalgamar para que no sean dos carreras en simultáneo para quien haga la residencia, sino que sea una formación realmente integral. Sí. Con respecto a esto que mencionabas de las distintas mejoras que se van haciendo para las residencias, ¿cuál es no quiero decir la residencia ideal, pero cuáles serían las condiciones óptimas para llevar adelante una residencia? Vemos cómo de a poquito van luchando por obtener pequeñas mejoras, pero si pensamos más en grande, o no sé si por ahí están viendo algunas experiencias de otros países, en lugares donde se manejen distinto, ¿cuál sería la forma ideal de desempeñarlas? Una residencia ideal sería una residencia que tiene, como es su razón de ser, una alta carga práctica directamente supervisada con responsabilidades paulatinamente delegadas. Digamos, de a poco se le va soltando la bicicleta y va andando solo quien empieza a tener una formación muy compleja. Sin que eso genere la sobrecarga y el esfuerzo personal que un sistema que tiene que tener esta característica de formación, aparte está intentando resolver problemas sanitarios. Entonces, en una formación ideal tendría que haber mucha carga supervisada, pero sin una exposición a nivel de la carga horaria. Por otro lado, mejorar los sueldos y también repensar los periodos de formación. A nivel provincial, una de las cuestiones que yo hice una especialidad en medicina familiar y general, duraba 3 años. Después cambiaron las normativas, ahora es de 4 años. Y la educación médica tiende a cortar los periodos de formación y nosotros lo estamos tendiendo a alargar. Entonces, no es lo mismo una formación de 4 años que poder pensar en una especialidad que se pueda hacer en 2. Entonces, intentar acortar los tiempos, que la formación sea bien basada en las competencias que se tiene que adquirir y con una continuidad laboral. Pablo, respecto
del marco, el contexto económico, más o menos a rasgos generales, sabemos cómo está la Universidad Nacional del Sur por las políticas del gobierno nacional y además particularmente por lo que ocurrió en nuestra ciudad. Desde el Departamento de Ciencias de la Salud, ¿cómo están hoy? El Departamento de Ciencias de la Salud fue uno de los lugares, no tenemos edificio propio, nuestro edificio se está por construir, también con financiamiento provincial, pero estamos alojados en el Hospital Militar de Bahía Blanca, que es una zona alta que no tuvo problemas con la inundación. Pero nuestro campo de práctica es el sistema asistencial. Nosotros tenemos en el Hospital Pena, en situaciones de normalidad, 200 estudiantes por día circulando en los distintos servicios, y la verdad que esto nos impactó de lleno en la actividad práctica, lo mismo en las unidades sanitarias o en los distintos hospitales de la ciudad. Así que eso fue una de las cuestiones que nos ha complicado. Después la universidad ha tenido muchísimas pérdidas, que por más que no sean específicamente en el Departamento de Ciencias de la Salud, hoy hay que priorizar, levantar ciertos espacios críticos, y bueno, eso de alguna manera también nos genera un impacto a todos los departamentos académicos, porque los que están alojados en ALEM hoy quedaron en una situación muy crítica. Entonces la universidad tiene una comisión de reconstrucción que genera un gran esfuerzo para intentar priorizar ciertas cuestiones de funcionamiento básico que han quedado fuera de servicio. Respecto a lo que mencionás del Hospital Pena, es otra etapa, digamos, una cosa es la residencia, digo, para pasar en limpio también eso, la tarea que hacen ahí habitualmente o que hacían, digamos, en tiempos normales del hospital, ¿en qué consiste? Nuestros estudiantes de todas las carreras, desde el primer año de las carreras, tienen actividad práctica en el territorio, ya sea en una unidad sanitaria, en una sociedad de fomento, en un centro de jubilados o en un hospital. Una persona de enfermería ya en primer año, a finales del primer año, está en enfermería en primer año, digamos, de la carrera, ya está haciendo prácticas en el ámbito asistencial. Lo mismo estudiantes de medicina y también hay estudiantes de obstetricia. Así que, no, cuando yo digo hay 200 estudiantes, son 200 estudiantes de distintos años de la carrera. Claro. Desde relación médico-paciente en primer año en medicina a estar en emergentología en sexto año. O en fundamento de cuidado enfermero en enfermería del primer año o en enfermería familiar en cuidados críticos en cuarto. Entonces en el hospital uno ve estudiantes de todos los años. ¿Y eso cuándo se puede retomar? ¿Tienen empezamos de a poco a retomarlo. Nosotros cedimos tenemos espacios áulicos propios en el Pena, los cedimos al hospital para que puedan montar los laboratorios que habían quedado inhabilitados. Pero donde nosotros teníamos en un servicio 10 estudiantes haciendo una práctica, pasamos a tener 2, entonces empezamos a readministrar las prácticas de una forma muy artesanal. Las aulas, toda la universidad se nutrió de las aulas de la UTN, que en horario matutino las tenían con bastante disponibilidad. Pero bueno, nosotros de alguna manera lo que intentamos es contener a nuestro estudiantado y a nuestra comunidad docente, dándole continuidad a los estudios. En el primer nivel de atención perdimos muchas horas de práctica, pero por ejemplo mis estudiantes del sexto año de medicina, cuando no estuvieron en la unidad sanitaria, estuvieron haciendo relevamientos en Cerri, en las postas comunitarias, tuvimos gente asistiendo 24/7 en enfermería cuando hubo centros evacuados. Entonces, si bien eran actividades voluntarias en un momento de crisis, no dejaron de aportar aprendizaje práctico y experiencial único a estudiantes de las distintas carreras. Digamos, no está en la currícula, pero esperemos nunca más que tengan que ver una inundación de este tipo con todos los impactos en salud que han tenido. Claro, pero como experiencia, digamos que han tenido ahí un aprendizaje seguramente valorable. Y en cuanto a docentes, pensando en lo que es la cuestión salarial y demás, ha habido en estos últimos días también otro comunicado de los rectores y rectoras de las universidades ahí discutiendo con el gobierno que niega esa realidad, no sé cómo lo viven. No, mal. Realmente nosotros tenemos una pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios del 40%. Eso realmente desestimula cualquier carrera académica. La semana pasada nosotros tenemos un sistema en el departamento de registro de solicitud de trámites de renuncia. La semana pasada nos llegó la renuncia 180. Algunas renuncias es cuando alguien renuncia a un cargo de menor categoría para subir a uno de mayor categoría, pero la mayoría de las nuestras es gente que da de baja su legajo y deja de tener actividad docente. Viendo cuándo fue la renuncia 80, que fue en febrero 2024, nos da que en estos últimos 18 meses tuvimos un promedio de 5.4 renuncias por mes. Y nos pasa porque tenemos docentes que trabajan en la parte asistencial, en un sistema de salud estresado, con cargos con dedicación simple,
que si el salario se cayó tanto, ya un cargo de dedicación simple nunca fue un sueldo para subsistir. La obra social está en una situación muy compleja porque el financiamiento de la obra social tiene que ver con los salarios. Y si los salarios se congelan, el ingreso a la obra social se congela cuando los costos en salud aumentaron. Entonces realmente la situación es, para nuestro departamento es dramática. En enfermería en cuidados críticos, no paramos de tener renuncias y nuevas admisiones, es una cuestión que realmente la vamos paliando en el día a día, no nos quedamos sin docentes para dar la actividad, pero si hacemos una proyección de quién se forma en la universidad, hace toda una carrera docente, va pasando a distintos cargos y pensar en una pirámide docente que empieza a proyectarse, no, estamos detenidos en el tiempo, digamos, en vez de crecer, la pirámide docente decrece porque se jubila a la gente con más experiencia y cada 2 meses estamos formando a alguien para que se inserte en el mundo de la universidad y entienda cómo vincularse. La última, desde una mirada más general respecto del sistema sanitario a nivel local, ¿qué ves? Digamos, se venían planteando una serie de problemáticas, insisto, digamos, como la pandemia obviamente imposible obviarla, cada tanto aparece con más ímpetu en la agenda política, periodística y demás, pero cuando se va no es porque se hayan solucionado estas problemáticas. ¿Qué visión tenés? El sistema de salud local va a estar atado a una realidad nacional y global. Digamos, es muy difícil descontextualizarlo en ese sentido, sumado a las situaciones desde la pandemia, el temporal del 16 de diciembre y la inundación, que al sistema de salud lo golpean de lleno. Entonces realmente está en una situación compleja. Agregando que el contexto económico, una de las cuestiones que más afecta es en el ámbito de salud. Es muy difícil pensar en una salida, si no es una salida articulada en un sistema integral de salud que no tenemos. Nuestro sistema de salud es un sistema muy fragmentado, quizás uno de los más fragmentados del mundo. Entonces, si nosotros no vamos hacia un sistema integrado de salud, donde las decisiones estén coordinadas y que los distintos subsectores en realidad formen parte de un único sistema, la verdad que es muy difícil encontrar una salida a largo plazo. Entonces hoy vemos un sistema público que no puede contener todos los profesionales que requiere, por ahí vemos una guardia vacía, pero hay guardias que tal vez no deberían estar en simultáneo 2 servicios especializados en una guardia en la ciudad y tendría que ser uno solo que esté de lunes a lunes. O sea, ahí tenés cuestiones de coordinación más allá de cuestiones recursos. de coordinación, cuestiones logísticas. También hay un sistema de salud privado quebrado. Entonces, bueno, la verdad que es muy difícil encontrar una salida que no sea una salida integral. Pero es muy difícil hablar de cuestiones a nivel local con determinaciones a nivel local. Yo creo que esto hay que pensarlo a nivel macro siempre. O sea que estamos al horno. Estamos complicados, sí, estamos complicados. Yo creo que siempre hay una salida, pero hoy lo que se necesita es que, para dar un ejemplo, hay cuestiones a nivel nacional que se han desmantelado, las que tienen una ley que las crea, no, pero lo que se han es desfinanciado. Entonces, si hoy el sistema de salud no puede aportar anticonceptivos, preservativos y testeos de VIH o de sífilis, porque se va cayendo el financiamiento a nivel nacional, lo tiene que recuperar a nivel provincial, pero tiene que sacar la plata de otro lado. En definitiva, cuando alguien va a una unidad sanitaria y se le tiene que dar los anticonceptivos, hoy estamos como hace 20 años que no tengo anticonceptivos que ofrecerte. Bueno, la verdad que es muy complejo y hay que ver el impacto que esto va a tener a futuro. Pablo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pablo Bader es el decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur.